Y el tema de hoy se llama Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y está basado ahí en el Salmos capítulo 46, versículo 10. Solamente vamos a leer un versículo, hermanos. Dice la palabra de Dios: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado, Señor. Te hemos alabado, te hemos cantado, Señor, y ahora nos exponemos a tu palabra, Padre. Tú conoces nuestra condición, sabes que tenemos necesidad de ti, Señor. Te pedimos que nos des una palabra de aliento, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Bendice tu iglesia y bendice al predicador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice que estemos quietos, cuando Él nos dice que estemos quietos, es porque sabe que en cualquier momento de nuestras vidas podremos pasar por diversas pruebas. A lo mejor hoy usted está pasando por alguna prueba. Pruebas que a lo mejor nos desalienten y nos tiren al suelo. Hay a veces que cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida, pareciera como si estuviéramos sobre un barco que está navegando y siendo sacudido por las olas del mar. Pareciera como si el suelo donde estamos parados se nos moviera. En estas circunstancias se nos puede hacer muy difícil cualquier situación, Pero ¿de qué manera podemos permanecer quietos y fuertes mientras la tormenta brama a nuestro alrededor? ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos mantenernos fuertes mientras esa tormenta está bramando a nuestro alrededor? Solamente cuando confiamos en el Señor. Solamente cuando confiamos en el Señor. Cuando confiamos en el Señor podemos mantener la calma. Fíjese que confiar en el Señor no significa que la tormenta ya no se encuentra alrededor de usted, Claro que la tormenta sigue allí y seguirá allí. Pero cuando confías en el Señor de corazón, la diferencia es que la tormenta ya no está dentro de ti. Esa es la diferencia cuando confiamos en el Señor. La tormenta puede continuar rugiendo, pero si confías en el Señor, serás libre de sus efectos, porque sabes en quién has confiado. Pero muchos hoy, en especial los cristianos, cuando las pruebas llegan a nuestra vida, tendemos a enojarnos con Dios y nos quejamos, hasta le reclamamos y algunas veces nos alejamos de Él. No, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Si yo me congrego, si yo traigo el sustento a mi familia. Hermanos, cuando hacemos esto, cuando nos quejamos, debilitamos nuestra habilidad de escuchar al Espíritu de Dios. Cuando usted se enoja, hermano, usted obstruye la voz de Dios. Cuando nos quejamos, no dejamos espacio en nuestros corazones para que el Espíritu permanezca en nuestro interior. Es como quitarle el control al Espíritu Santo y tomar el control nosotros cuando estamos enojados. Callamos a la voz del Espíritu Santo, le quitamos el poder. Usted sabe que Dios no puede habitar en un corazón que está lleno de ira, enojado, angustiado, afanado.
Claro que no. Dios es un Dios de paz y un Dios de orden. Y si tenemos un corazón en paz y en orden, ahí es donde Él mora. Pero cuando echamos la casa por la ventana, hermanos, Dios nos deja solos. Pero cuando aprendemos a dejar nuestras cargas en el Señor, es allí cuando encontramos consuelo, encontramos sabiduría, fortaleza y dirección cuando usted pone sus cargas en el Señor. Poner nuestras cargas en el Señor significa despojarnos de toda preocupación, afán e incertidumbre que pueda haber en un corazón herido, en un corazón angustiado, afanoso. Fíjese que la persona que conoce la verdadera paz la reflejará cuando los conflictos vienen a su vida. La persona que conoce la verdadera paz la reflejará cuando vienen los conflictos, cuando vienen los problemas. Ahí es cuando usted refleja si en realidad tiene la paz de Dios. La persona que conoce la verdadera paz permanece tranquilo ante cualquier circunstancia. No solamente cuando todo está bien tenemos paz. No, esa es una paz sencilla, frágil, que se rompe fácilmente. Nosotros necesitamos tener la verdadera paz de Dios, aún en las circunstancias, en las peores circunstancias. Y esto es posible gracias a nuestra fe y a la confianza que tenemos de Dios, que tenemos en Dios. Amén. Amén. Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este salmo nos ordena a todos a estar quietos y a estar tranquilos delante de Dios. O sea que siempre debemos cultivar la calma en cualquiera que sea la situación. Siempre, ya sea en la enfermedad, en la escasez, en accidentes, en problemas, en calamidades, siempre debemos aprender a estar quietos. Estad quietos. Estar quietos nos ayuda a poder pensar, a reflexionar, a orar. Eso nos permite a comunicarnos con nuestro Padre Celestial y a la vez permite que nuestro Padre Celestial se comunique con nosotros. Pero necesitamos estar quietos, no inquietos, quietos. Pero lo activo, los afanes y los problemas de la vida hace imposible que de verdad no escuchemos lo que Dios intenta decirnos. Aun cuando Él quiere decirnos algo, mostrarnos algo. Pero cuando estamos libres de ruido y de preocupaciones, seremos capaces de escuchar la voz serena y tranquila del Espíritu Santo que habla en nuestro corazón, que nos habla para consolarnos y guiarnos en medio de nuestras pruebas, de sus pruebas, hermano. Pero algo de ruido, algo de bulla, algo de preocupación que experimentemos, podríamos bloquear nuestra habilidad de sentir la presencia de Dios, de escuchar la voz de Dios, de escuchar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida.
Por eso a veces es bueno frenar un poco nuestras actividades seculares a los afanes de la vida. Tome su tiempo con Dios para que nuestra mente y corazón puedan enfocarse en las cosas que realmente tienen una mayor importancia. El mundo anda muy afanoso allá afuera, inclusive algunos cristianos, para arriba, para abajo, de un lado a otro. No tienen paz en sus corazones, no están estables. Hermanos, hoy Dios quiere hablarnos por medio de su palabra, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar. Y para escuchar la voz de Dios se requiere que haya silencio, paz, tranquilidad en nuestra vida. Es necesario que haya silencio tanto en lo interno como en lo externo, tanto en lo exterior como en nuestro interior. Porque si estamos preocupados por nuestros propios problemas, los problemas que tenemos se nos van a juntar, se nos van a golpear y a subir a nuestra cabeza. Y así se nos va a hacer muy difícil lo que Dios quiere decirnos en cada situación que tenemos. Y uno puede estar ignorando la voz de Dios. Dios nos puede estar hable y hable, aún con la misma situación, pero uno necio no escucha, no entiende. Fíjese que cuando hay turbación y ruido en nosotros, podemos perdernos de lo que Dios quiere decirnos. Cuando hay mucho ruido, mucho afán, podemos perder lo que Dios quiere decirnos. Hay veces que hasta podemos escuchar una voz diferente, que es del enemigo, cuando estamos ansiosos y turbados. El diablo también habla, y de varias maneras. Dice el profeta Habacuc, ahí en Habacuc 2:1-2, dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Dice, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dice el profeta, yo velaré para ver lo que se me dirá. El profeta Habacuc entendía muy bien que es preciso observar, escuchar, poner atención, velar lo que Dios nos dirá, lo que Dios te está diciendo. Pero hay algo bien importante que tenemos que recalcar, que Habacuc no estaba buscando una palabra de Dios audible desde los cielos, sino más bien él estaba atento a esa voz callada y pequeña en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque ahorita ya hay falsos profetas que dicen, no, que Dios me habló, y que se enorgullecen, que escuchan una voz. Y hermanos, solamente hay dos maneras como Dios habla. En primera, por su palabra. Aquí tenemos la palabra de Dios. Y la segunda, Él habla a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Hermanos, para poder conectar con Dios de esta manera, necesitamos cultivar una quietud en nuestro interior.
¿Está usted quieto o inquieta o inquieto? Fíjese también que Dios no habla todo el tiempo, Él no habla todo el tiempo. Algunas veces el silencio de Dios es tan importante como sus propias palabras. Nosotros como cristianos debemos confiar tanto en los silencios de Dios como en su palabra, como en lo que Él nos quiere decir en nuestro corazón. ¿Se sabe que algunas veces Dios calla por amor? Dios calla por amor. A lo mejor usted está orando por alguna petición y lleva tiempo orando y llore y no ve respuesta de Dios. El Señor calla por amor. Porque algunas veces pedimos mal. Señor, dame una casa más grande. Pero si con la que tienes todavía no puedes pagarla. Señor, dame un carro más nuevo. Hay veces que el Señor calla por amor. Señor, dame los dones. Dice tu palabra que pidamos los mejores dones. ¿Para qué los quieres? ¿Para que te envanezcas? Hay veces que el Señor calla por amor. Es por eso que debemos ser pacientes cuando hay silencio. Debemos ser pacientes. En esos momentos, cuando Dios calla, debemos aprender a observar y a esperar. Es así como era el trabajo del centinela o el atalaya en el Antiguo Testamento. El centinela era una persona que estaba en cargo de vigilar todo el tiempo mientras los otros dormían. Inclusive los centinelas también vigilaban durante el día. Vigilaban todo el tiempo con sus ojos bien abiertos. Y su función era de avisar y prevenir a los demás de algún peligro, de un enemigo. Un centinela que velaba por la noche no le bastaba con solo tener los ojos bien abiertos, sino que era necesario también prestar atención si llegara a escuchar un ruido por la noche. Así nosotros deberíamos estar velando y poniendo atención para escuchar la voz de Dios hasta que hable a nuestro corazón y saber cuál es su voluntad. Amén. Pero es necesario estar quietos. Como dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hermanos, cuando nuestra mente y espíritu están quietos, todo nuestro cuerpo estará en paz. Y conforme aprendemos a estar quietos, llegamos a aprender y a confiar a Dios y a discernir lo que Él quiere enseñarnos. Cuando estamos quietos, en paz, tranquilos, en orden. Es ahí cuando Dios habla más claro a nuestro corazón. Es ahí cuando usted entiende mejor la palabra de Dios. ¿Cómo la va a entender cuando llega todo afanoso a la Biblia? Preocupado. Se sabe que en cualquier situación de la vida el Señor nos quiere enseñar una lección. En cualquier, hermano. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos,
lo indicado para cada uno de nosotros sería estar quietos y confiar en el Señor y esperar lo que el Señor quiere mostrarnos en cualquiera que sea la situación. Amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, para su propia gloria, dice el Señor en su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice la palabra que el pueblo de Dios esté quieto, que esté en calma, que los cristianos sepan para su consuelo que el Señor es Dios, el único Dios, y que será exaltado por encima de las naciones. Amén. Aunque estemos atribulados, pero no angustiados. Aunque estemos en apuros, pero no desesperados. Sabemos en quién hemos confiado. En cualquiera que sea la situación, Dios siempre será exaltado. Amén. Él es nuestro refugio, a quien podemos acudir, en quien podemos confiar. Puede haber ejércitos contra nosotros, pero no necesitamos temerlos si el Señor de los ejércitos está con nosotros. ¿Quién con nosotros? ¿Quién en contra de nosotros si Él está con nosotros? Estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Fíjese que estad quietos quiere decir detener, suspender, dejar de actuar, ponerle fin a un estado, a una actividad. Estad quietos. Especialmente cuando las cosas no salen como quisiéramos. Necesitamos estar quietos. Necesitamos poner fin a nuestro propio esfuerzo humano. Si las cosas no le salen como usted quiere, estése quieto, quieta. En otras palabras, este salmo diría, estar tranquilos. Confíen, dejen de preocuparse y conoced que yo soy Dios. Conoced que yo soy el supremo creador del universo. Amén. En Éxodo 29, versículo 46, dice el Señor, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Dice, y conocerán que yo soy Jehová. Aquí conocer o conocerán habla de estar consciente, de estar informado o de poseer conocimiento de quién es Dios. Fíjese que en el corazón del hombre siempre existe un fuerte deseo de conocer a otras personas y que los demás nos conozcan, ¿verdad? Pero lo importante es que la gente desee conocer a su Creador, que la gente conozca al Salvador y conocerán que yo soy Dios. Amén. El Señor Jesús dijo en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿cuál es la clave para conocer verdaderamente a Dios? Reconocer que somos pecadores y que estamos perdidos delante de Dios y que necesitamos un Salvador. Juan 1:2 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entender esta verdad es el primer paso para conocer a Dios.
de que estamos perdidos y necesitamos un Salvador. El Señor Jesús deja en claro que solo Él es el camino, la verdad, la vida para conocer a Dios. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay dos caminos, solamente uno. Cristo es el camino. Jesús es el camino. No la religión, no la iglesia. Cristo es el camino. Hermanos, conocer a Dios es saber quién es Él y cómo es Él y cómo Dios actúa, qué le gusta y qué no le gusta. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios no significa solamente en plano teológico, sino de vivir de acuerdo a lo que sabemos de Dios. Eso es conocer a Dios. ¿Cómo Dios se va a manifestar más en tu vida si lo que sabes, lo poquito que sabes de Él, no lo pones en práctica? Pongamos el ejemplo de los hijos de Elí, que eran sacerdotes y conocían acerca de Dios. Pero la Escritura dice en 1 Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estaban en el templo, pero no conocían al Señor del templo. Estaban en la iglesia, pero no conocían al Señor de la iglesia. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, aunque eran conocedores de lo ritual y las ceremonias del Antiguo Testamento, son descritos como hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Vivían como ellos querían. ¿Por qué? Porque no conocían a Jehová. Hoy hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero realmente no hay una diferencia entre un incrédulo y un creyente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no conocen a Dios, no conocen al Creador. Y no lo quieren conocer. Así que conocer a Dios se comienza por saber quién es Él y cómo es Él y qué le gusta y qué no le gusta, qué quiere que haga y qué quiere que yo no haga. El que quiera conocer a Dios primero debe comenzar por hacer su voluntad. No por llenarse de pura palabra teológica. No, yo puedo ir a un instituto bíblico y puedo graduarme de teólogo, pero realmente si no lo obedezco, ¿qué mérito tiene ahí? Conocer a Dios no es opcional, Dijo Dios en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es como si dijera en estos tiempos, ¿verdad? Mi iglesia fue destruida porque les faltó conocimiento. Fueron arrastrados por el mundo porque les faltó conocimiento. Les faltó conocerme. Les faltó conocer mi palabra y obedecerla. Hermanos, el conocer a Dios es un proceso en el cual debemos crecer todos. Y debe ser nuestra más grande meta en la vida, conocer a Dios. Segunda de Pedro 3:18, en la primera parte dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Cristo debe ser la meta de nuestra vida, hermano.
Amén. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo nos confiesa que en tiempos de gran dificultad, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra ayuda en momentos de angustia. En otras palabras, el salmista nos anima a luchar con nuestras propias fuerzas para poder experimentar la paz de Dios en nuestro corazón. O sea que no podemos confiar en nuestra propia fuerza, hermano, sino que en la medida en que confiemos cada vez más en Dios, la fuerza del Señor suplirá nuestra debilidad y nos dará lo que necesitamos para poder resistir toda clase de prueba que nos sobrevenga en nuestra vida. Al momento que usted confía más en Dios, Dios le dará más esa convicción de que Él tiene el control. La fuerza de Dios es la fuerza del creyente, porque las fuerzas del hombre son limitadas. Sus fuerzas, mis fuerzas son limitadas. Nosotros no podemos fiarnos de nuestra fuerza para afrontar las dificultades. Si usted lo hace, lo van a derrumbar. No podrá resistir la tentación. Nuestra fuerza espiritual no tiene su raíz en nosotros, sino en Dios. Amén. Hermanos, cuando nos sintamos que no podemos perseverar en la batalla espiritual, tenemos que recurrir a Dios, siempre. El Señor quiere darnos la fuerza, pero depende de nosotros si la pedimos, si se lo pedimos. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? No del gym, ni del gimnasio. De Dios. De Dios, mis hermanos. Cuando reconozcamos que nada podemos hacer por nosotros mismos, dejaremos de temer la derrota. Y en el momento en el que dejemos de temer la derrota y acudimos a Dios, alcanzaremos la victoria de nuestro problema. Porque fortalecidos en Cristo venceremos todo lo que nos confronta. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Amén. Pero esto no significa que no tendremos que esforzarnos nunca más, Cuando confiamos en Dios, no significa que ya no nos vamos a esforzar más. Recuerde que la fuerza de Dios actúa en nosotros cuando varonilmente nos enfrentamos a los obstáculos que quieran alejarnos de Él. Ese es el problema, que cuando llegan las malas circunstancias, uno se aleja de Dios. Ese es el objetivo del enemigo, alejarte de Dios. Que tú mengues en tu fe, que tú mengues en la confianza de Dios. Pero cuando te paras varonilmente y dices: yo me paro en mis convicciones y confío en mi Dios, que todo es para mi propio bien, Dios se va a manifestar en tu vida y en tu problema. Hermanos, siempre debemos poner de nuestra parte en fortalecer nuestra fe,
no dejando que nada nos haga decrecer nuestra confianza en Dios, que nada, ni nada. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente y esforzaos. No sean cobardes, en otras palabras. Si nuestra fe está firme, anclada en el poder de Dios, no tendremos que temer ningún mal, porque nuestra fortaleza no reside en nosotros mismos, sino en reconocer nuestra debilidad y recurrir a Dios. Ahí está nuestra fortaleza. Si entregamos a Dios nuestra debilidad, vamos a recibir de Él la fuerza que necesitamos para resistir toda adversidad. Si entregamos a Dios nuestra debilidad, Él nos devolverá su fortaleza. Amén. Así es que, hermanos, no debemos sentirnos solos en el combate espiritual, No se sienta solo, porque Dios está siempre a su lado. Él está al lado del que necesita auxilio. Téngalo eso bien claro en su mente. Junto a Dios no debemos tener ningún miedo. No debemos temer a nada. Si Dios está con usted. Pero hoy la realidad es que es difícil quedarse quieto, tranquilo y permanecer en silencio y guardar la paz. Es difícil, pues de tantas injusticias que existen, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en los gobiernos, en las leyes, es difícil mantenerse quieto. Dejemos que Dios se encargue. Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amigo y hermano, cuando veas que la corriente de este mundo se vuelve anticristiana en su forma de pensar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: estad quietos y conoced que Él es Dios. Cuando veas que el gobierno o el sistema de este mundo cambia la definición del matrimonio fundado por Dios, cuando miremos que esto es cambiado, hermanos, estad quietos y conoced que Él es Dios. Cuando veas que en una corte suprema como la del estado de Oklahoma, que mandan a quitar el monumento de los 10 mandamientos y en vez ponen un monumento de Satanás, estad quieto y conoced que Él es Dios. Cuando estamos viviendo en un mundo en lo cual no hay justicia por los bebés que no han nacido todavía, estad quietos y conoced que Él es Dios. Cuando veas que ya no hay esperanza para la humanidad, no te desanimes. Estad quieto y conoced que Él es Dios. Debemos estar quietos. Debemos estar quietos, pero haciendo algo. Haciendo algo. Simplemente lo que tenemos que hacer es orar. Orar sin cesar. Orar. Dice Romanos 12, del 11 al 12, dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Debemos estar orando,
orando por el gobierno, orando por las leyes, orando por la humanidad de este mundo. Dice 1 Timoteo 2, del 1 al 4, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué debemos estar orando? ¿Haciendo? Orando. Debemos estar orando. También debemos estar quietos, pero seguir predicando la palabra de Dios. Debemos estar quietos orando. Debemos estar quietos predicando la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:2 le recomienda a Timoteo que siga predicando. Pues ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar este mundo? No solamente en oración, el mundo necesita escuchar la palabra de Dios. 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los hermanos en el primer siglo vivían en un mundo hostil hacia la palabra de Dios y hacia Cristo y sus enseñanzas. Pero a pesar de que la primera iglesia, a pesar de la oposición y de las burlas que había en el evangelio de Cristo en el primer siglo, ellos seguían orando y predicando. Hoy, de igualmente, vivimos en un mundo hostil a la palabra de Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios, pero nosotros seguimos orando y regando la semilla. ¿Está usted regando la semilla? Eso es lo que debemos hacer siempre y dejar que Dios haga el resto. Nosotros hacemos de nuestra parte y Dios hace el resto. Nosotros no hacemos la iglesia crecer, sino que es Dios el que da el crecimiento. La batalla es de nuestro Señor. Así que no importa qué problemas tengamos, en qué crisis vivamos, qué deuda nos azota o qué enfermedad nos enfrentamos, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Si Él es nuestro refugio, no hay enemigos ni gigantes en la vida del creyente que se puedan levantar cuando tiene a su Creador, cuando tiene a Jehová de los ejércitos. Amén. Ya para finalizar, me gustaría leer la historia de Josafat. En 2 de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30, por favor. Yo sé que es casi todo el capítulo, pero esta historia me conmueve. Vamos a ver cómo Dios se glorifica en su propia palabra. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Quiero que siga usted la historia, ¿ok? Dice ahí en el versículo 2: acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces Josafat tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová.
e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hizo Josafat? Dice en el verso 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Dice en el verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Quiero hacer una pausa aquí, hermanos, para que sigamos la historia. Todos los reyes se juntan, van a la guerra en contra de Josafat. Josafat le da miedo. ¿Y qué hace Josafat? ¿Qué hace él? Él tenía también sus propios carros de guerra, su ejército, y aún así le da miedo. Pero ¿qué hace Josafat? Viene a Dios. Juntó a todo el pueblo, a toda la asamblea, y se humillaron delante de Dios. Dice, sigamos leyendo ahí en el verso 10. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿No los juzgarás tú? ¿Por qué en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Hermanos, Dios tiene pueblo, Dios tiene siervos en su pueblo. Podemos ver cómo está toda la reunión, ¿verdad? Cómo el Señor levanta a un siervo y le dice, habla de parte de mí, háblale a Josafat que no tenga miedo, háblale que se esté quieto, que la guerra no es de él, que la guerra es mía. Dice en el verso 17, dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Vamos a terminar lo que dice la historia, hermanos. Me encanta la historia, cómo finaliza. Dice en el verso 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra,
Y asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie. Dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí está la clave, mi hermano. Creed en Jehová. Creed en Jehová. Creed en sus profetas. Creed en su palabra y seréis prosperados. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Ok? Son dos cosas muy diferentes. Dice en el verso 21: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Miren, hermanos, cómo Josafat ya no tenía miedo, ya no tenía temor. Ahora ya iba a la guerra cantando, alabando a Dios. Si pueden ver la grande diferencia cuando uno pone su confianza en Dios. Dice en el verso 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Verso 25 dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Tantos que no lo podían llevar, 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Dice en el 27: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Aquí leemos que el rey Josafat y todo el pueblo de Judá se encontraban en una amenaza. Venían a pelear contra ellos una gran multitud, un gran ejército. Pero fíjese que el rey Josafat, aún con todos sus jinetes y caballos de guerra, dice la Biblia que tuvo miedo. Josafat tuvo miedo. ¿Y qué hizo Josafat? ¿Qué hizo? Hizo lo correcto. Humilló su rostro para consultar a Jehová, para consultar a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora, hermanos, el problema de nosotros es que cuando hay tribulación, queremos resolverlo con nuestras propias fuerzas. Queremos enfrentar los problemas con nuestras propias fuerzas. Hermanos, estad quietos. Estad quietos.
Significa depender de las fuerzas del Señor y descansar en Él. ¿Qué le dice Jehová a Josafat? Estad quietos. Solo tenga en mente que estar quietos no significa que nos vamos a sentar en la silla cómodamente y nos vamos a quedar ahí sin hacer nada. Claro que no. Eso no significa estar quietos. El Señor le dijo al rey Josafat que estuviera quieto. Y el pueblo de Dios se sometieron a Dios, buscaron a Dios y dependieron de Dios y confiaron en Dios y se humillaron ante Dios en ayuno y oración para consultar a Jehová. Y es que es cierto que cuando nos encontramos en tribulación, no nos da el mayor deseo de alabar a Dios. No nos nace buscar a Dios. Pues tenemos la tendencia de enfocarnos en el problema y no en la solución. Algo que me llama la atención es que el rey Josafat le dio miedo. Tuvo miedo. Y es que a todos nos da miedo cuando vemos al gigante enfrente de nosotros. Por eso la pregunta es, ¿qué vas a hacer con el miedo? ¿Qué vas a hacer con tu miedo? ¿Vas a dejar que el miedo te derribe? ¿O vas a derribar el miedo con la palabra de Dios? ¿O nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Esa actitud no es la que Dios desea para sus hijos, que se queden con los brazos cruzados. Fíjese que al instante que el rey Josafat recibió la mala noticia, ellos pusieron su fe en acción. Cuando recibieron la mala noticia que venía un ejército en contra de ellos, pusieron su fe en acción. Cuando viene el problema en su vida, ¿usted pone su fe en acción? Josafat y el pueblo se humilló en ayuno y en oración. Ellos hicieron su parte y la otra parte le correspondió a Jehová de los ejércitos. El mensaje es que nadie se salva. Todo mundo enfrentamos luchas. Todos tenemos luchas. Pero los cristianos tenemos la gran bendición de poder entregarle las nuestras al Señor. Esa es la ventaja. Esa es nuestra bendición. Amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Vamos a orar, hermanos.